Hola, ¿cómo están? A continuación vamos a ver un tema importante que se llaman los anestésicos locales. Comenzamos, ¿verdad? El sumario para esta clase vamos a comenzar con la introducción, luego con las aplicaciones y efectos, las ventajas, los mecanismos, los tipos, algunos aspectos de la farmacología básica, su toxicidad, coadyuvante y algunos otros anestésicos locales que vamos a ir viendo a medida de que vaya avanzando la clase. Comenzamos, ¿verdad? Que con el punto de vista que los anestésicos, ellos están formados por un anillo aromático lipofílico unido a un grupo amina o por medio de un esteramida. Entonces, dependiendo a qué grupo está unido el anestésico, si a éster o a amida, así se van a clasificar los anestésicos locales. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, ¿en qué aplicaciones podemos nosotros usar anestésicos locales? Podemos usar anestésicos locales para lograr un bloqueo nervioso regional. Ya por si queremos anestesiar todo un brazo o toda una pierna simplemente para un procedimiento que abarque a un miembro en especial sin tener que someter a anestesia general a todo el paciente. También podemos usar la anestesia local para síndrome de dolor neuropático, como por ejemplo la neuropatía, ¿verdad? Retardada. Podemos usar también los anestésicos locales como antiinflamatorios. También para tratar las arritmias cardíacas, ¿verdad? Porque los anestésicos locales, cuando se aplican de manera intracardíaca, pueden dar un efecto inotrópico negativo que puede disminuir una taquicardia paroxística. También se puede usar para la disminución de la respuesta simpática y eso es con el fin de mejorar la intubación. También para el tratamiento, un tratamiento alternativo para el asma, y también se puede usar en casos de estatus epiléptico porque se puede usar como un neuroprotector. Y en algunas literaturas se ha usado como anticoagulante por sus propiedades ácido básicas débiles. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas de usar una anestesia regional? Primeramente, es una ventaja porque disminuye el uso de opioides. Porque ustedes saben que los opioides, como vimos en la clase pasada, se usan para sedar al paciente, pero lo malo de sedar a un paciente es la depresión respiratoria que lo puede llevar a un paro respiratorio. Entonces nosotros, al hacer un bloqueo regional y no una anestesia general, nosotros disminuimos la inmunosupresión y los efectos secundarios que pueda llevar, por ejemplo, las náuseas, los vómitos y la hiperalgesia cuando pase el efecto. Entonces, por eso también el bloqueo regional tiene ventajas porque disminuye la anestesia, el uso de anestesia general, ¿ya? Y también disminuye el dolor agudo postoperatorio. ¿Y en base a qué es que funcionan los los, eh, an- los anestésicos locales? Bueno, hay distintos mecanismos, pero el más común que utilizan ellos es el bloquear los canales de sodio. ¿Por qué? Porque al bloquear los canales de sodio no se va a dar la despolarización cuando se va a producir el potencial de acción. Entonces no se va a producir, ¿verdad?, lo que es la carga positiva de la membrana de la célula excitable. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber hiperpolarización de la membrana, haciendo que la célula excitable experimente un periodo refractario bastante prolongado que le impida desarrollar un segundo potencial de acción, porque los canales de sodio no se abren para despolarizar las células. Ok, entonces aunque tengamos un potencial de acción excitatorio, la célula no se va a excitar porque va a estar cargada negativamente al no abrirse los canales de sodio. Es decir, la célula está hiperpolarizada y por lo tanto va a entrar en un periodo refractario absoluto. Segundo,
él tiene un efecto inotrópico negativo porque también bloquea los canales de calcio. Y esto pues es una de las bases por las cuales puede disminuir la frecuencia cardíaca, pero si se abusa de ello puede llevarnos a una cardiotoxicidad. También afecta los canales de potasio, pero esto puede ser un poquito peligroso porque puede provocar arritmias por reentrada de potasio, ¿ya? Esto puede provocar extrasístoles y la aparición de ondas U. Y también produce un conducto de potencial de receptor transitorio para vanaloide 1, pues, y eso es lo que le confiere un efecto antiinflamatorio. ¿Estamos claros? Ok. Entonces hablábamos un poquito, ¿verdad?, del potencial de acción. Usualmente en el potencial de acción está en la célula en reposo al alcanzar el potencial de umbral, ¿verdad?, que es unos menos 70, menos 55. Entonces la célula abre normalmente sus canales de sodio para cargarse positivamente y entonces se produce la despolarización alcanzando hasta más 20, más 30. Y luego, ¿verdad?, se produce una apertura en los canales de potasio, entonces el voltaje cae, ¿verdad?, por la entrada de potasio se produce la repolarización, pero después se negativiza más de abajo del umbral y entonces a eso se le llama hiperpolarización. Entonces en esta etapa de hiperpolarización es cuando la neurona no puede ser excitada aunque tenga un voltaje, ¿verdad?, adecuado. Entonces, ¿qué es lo que hace el anestésico local? Evita la despolarización. No se produce la despolarización y la membrana se mantiene negativa. Entonces, aunque hay un estímulo, la membrana no va a responder porque está hiperpolarizada. Ha entrado en un periodo un periodo refractario absoluto. Aunque la célula sea estimulada, no va a reaccionar porque se mantiene negativo el potencial de acción. Ese es el efecto de los anestésicos locales. Ok. Entonces, dependiendo, como vimos anteriormente en la primera, en la estructura de los anestésicos locales, si tiene un anillo éster o está unido a una amida, por eso así se clasifican los anestésicos locales. Si tiene un éster, ¿verdad?, va a ser un anestésico local de tipo éster. Si tiene una amida, va a ser uno de tipo amida. Entonces, comencemos con los de tipo éster, que son aquellos que tienen un anillo éster. Los de tipo éster, los más representativos tenemos aquí la cocaína, procaína, benzocaína, clorprocaína. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas son un poquito débiles porque son metabolizadas por las pseudocolinesterasas plasmáticas, lo que hace que disminuya su vida media y sea rápidamente degradada. ¿Estamos claros? Por eso el efecto de estas anestésicos locales de tipo éster es bien breve. ¿Ya? Usualmente los de tipo éster vienen acompañados de algunos analgésicos porque su acción anestésica es breve. ¿Estamos claros? Ok. En tanto, las que son de tipo amida, ellos tienen un efecto más prolongado. Aquí los más representativos son la lidocaína, que es la más conocida, ¿verdad?, que es la anestesia inyectable que lo ponen a uno en las heridas cuando lo van a suturar. La mepivacaína, que se usa a nivel dental. La bupivacaína, la ropivacaína y la levobupivacaína. Entonces, la que más usan para las heridas a la hora de suturar, anestesia para las heridas, es la lidocaína. Y la mepivacaína es la que se usa a nivel odontológico. ¿Estamos claros? Ok. Bien. Hablando un poquito de la farmacología de estos anestésicos locales, sean ésteres o sean amidas, la dosis va a ser el factor más importante, ¿ya?, para iniciar el efecto. Entre más anestesia pongamos, más rápido inicia el efecto. Entonces, ¿cuánto es lo recomendado que se puede poner en una herida que se va a suturar?
se puede poner aproximadamente entre cc y medio y 2 cc en total, ya contando los dos bordes de una herida. ¿Estamos claros? Porque entre más pone uno, más rápido inicia el efecto. También tiene que ver con el potencial de disociación que se llama pKa y el pH, porque la pKa, a medida de que aumente el pKa, entonces el potencial de difusión a la membrana es más rápido. Y el pH pues también tiene que ver, porque la acidosis ralentiza y disminuye el efecto de los anestésicos locales. De modo pues que la mayoría de anestésicos se desactivan en un pH ácido. O sea que si alguien anda una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria, la anestesia local no llega. Tendría que ser anestesia general. Luego, hablando de potencia farmacológica, entre mayor sea la dosis, mayor la potencia del anestésico. Y entre más lipofílico sea, más fácil es de que se difunda. ¿Estamos claros? Ok. Hablando de la duración, a mayor dosis, mayor duración del efecto. A mayor unión a proteínas, mayor aclaramiento. Y a mayor lugar de inyección, menor flujo y menor aclaramiento, lo cual quiere decir que se va a prolongar el efecto. O sea, hay algo en común que tenemos que valorar aquí. Que entre más grande la dosis, más rápido el inicio de la acción, más rápida la potencia y más la duración. O sea que un factor determinante siempre va a ser la dosis de anestésico que sea suministrado. ¿Ok? ¿Son tóxicos los anestésicos locales? Raramente son tóxicos, y el único efecto tóxico que se conoce, aparte de la alergia, es la cardiotoxicidad, que puede llevar a una disminución brusca de la frecuencia cardíaca. ¿Estamos claros? Ok. Los factores que influyen a que uno tenga toxicidad a los anestésicos locales va a ser principalmente el tipo de familia, si es éster o es amida. Porque los tipo éster, al tener un efecto bien corto, entonces son menos tóxicos. Mientras que las amidas, al tener un efecto prolongado y más potente, son los que más desarrollan toxicidad. Y a menor dosis también menor toxicidad, ¿verdad? A menores comorbilidades, menor toxicidad. Y entre más distante sea el sitio de inyección del corazón, entonces mejor todavía. ¿Estamos claros? Entonces aquí tenemos la dosis máxima recomendada de todos los anestésicos locales más conocidos. Aquí llama la atención la lidocaína y la mepivacaína, que son los más usados. Como dijimos anteriormente, la lidocaína para heridas para suturar y la mepivacaína que se utiliza en procesos dentales. Entonces, cualquiera de los dos, la dosis máxima son 4 miligramos por kilo dosis, ¿verdad? Que son aproximadamente 350 miligramos. Pero si se pone por catéter venoso central, entonces se puede llegar a los 500 miligramos. Sin embargo, la bupivacaína, la ropivacaína, la leubupivacaína, se recomiendan dosis más chiquitas porque ellos tienen un poquito más de potencia farmacológica. ¿Estamos claros? Ok. Estos son los lugares que se puede inyectar los anestésicos locales. Se puede colocar intravenoso, endotraqueal, a la hora de intubar, ¿verdad? Intercostal, paracervical, epidural, braquial, ciático y subcutáneo. Todos esos sitios son los que más se pueden inyectar de anestésicos locales, en el caso de que sea por la vía intravenosa. Ahora, hay un problema. La fracción libre de anestésicos locales es aquella fracción que no se une a proteínas. Y la fracción que no se une a las proteínas plasmáticas, esa fracción es la que es más difícil de eliminar.
Por lo tanto, esa fracción que no se une a proteínas, esa fracción libre causa estrago. Entonces, ¿cuáles son los factores que aumentan la fracción libre de anestésicos locales? El daño hepático, ya sea en casos de cirrosis, colestasis o hepatitis. También en los casos de insuficiencia cardíaca congestiva, las edades extremas como ancianos y niños, ¿verdad? Recién nacidos, el embarazo en el primer trimestre, la acidosis, la hipoproteinemia y fármacos que sean bases débiles combinadas a los anestésicos locales. Ok. Algunas medidas que disminuyen el riesgo de toxicidad es siempre etiquetar la medicación y ajustar la dosis dependiendo del caso individual del paciente. ¿Estamos claros? Un poquito de la intoxicación, ¿verdad? Entonces continuamos con algunos coadyuvantes que nos van a ayudar, ¿verdad?, a mejorar el efecto anestésico de los anestésicos locales. Primero, vasoconstrictores. ¿Por qué es necesario a veces administrar vasoconstrictores junto con anestésicos locales? Porque se sabe que los anestésicos locales aumentan el sangrado. Ya ustedes tienen una herida y le inyectan anestesia local para suturar, lo más probable es que la anestesia haga que la herida sangre más. Por eso, el anestésico local, cuando ustedes le administran combinado con un vasoconstrictor, mejora el abordaje de la herida, porque mientras ustedes están suturando, no les estorba la sangre que va brotando. ¿Estamos bien? Ok. También el efecto analgésico leve propio de algunos podría ser mejorado con los vasoconstrictores, ¿ya? De los vasoconstrictores que más se usan combinados con los anestésicos locales es la epinefrina o adrenalina, ¿ya? En especial si se usa para bloqueo de plexo, ¿verdad? O para anestesia local, ¿verdad?, de una herida superficial al suturar. Porque la epinefrina o adrenalina lo que va a hacer es constreñir los vasos sanguíneos, ¿verdad?, para que no sigan sangrando y les deje suturar en paz. Entonces lo que se hace es a la hora de suturar que se pone un cc y medio de lidocaína, ¿verdad?, más medio cc de epinefrina y ahí va de viaje, ¿verdad?, listo para suturar, ¿ya? Hay otras personas que combinan los anestésicos con unos cuantos cc de bicarbonato de sodio, ¿verdad?, en ampolla. Esto es con el objetivo de regular el pH de la solución inyectable, con el objetivo de darle estabilidad química a la molécula anestésica, a la vez pues que le podría servir como bacteriostático, ¿estamos claros? Esta combinación con bicarbonato funciona bastante bien en aquellos casos que vamos a hacer procedimientos odontológicos, como por ejemplo la extracción de una muela. Entonces se mezcla mepivacaína con un miliequivalente de bicarbonato de sodio por cada 10 mililitros de mepivacaína, ¿estamos claros? A los opioides como la morfina, el tramadol, la codeína, ustedes saben que aumentan la duración de los anestésicos locales, por lo tanto hay que disminuir la dosis de los anestésicos si lo vamos a combinar con un opioide. ¿Estamos claros? Ahora, corticoides. Si vamos a combinar un anestésico con un corticoide, lo mejor es que disminuyamos la dosis del anestésico, porque por sí el corticoide va a disminuir la síntesis de prostaglandinas, entonces no es necesario que pongamos tanta anestesia local. Y también pues cuando combinamos con agonistas alfa-2 adrenérgicos, lo más probable es que se produzca sedación y ansiólisis.
¿verdad? Entonces hay que ajustar la dosis para que la sedación no sea tan severa, ¿ok? Hay algunos otros anestésicos locales como la prilocaína. Esta prilocaína es semejante en estructura a la lidocaína, pero ¿qué es lo que pasa? Tiene una diferencia con la lidocaína porque disminuye la potencia, pero aumenta la velocidad de acción, ¿ya? ¿Qué es lo malo? Que podría ser un problema porque puede producir meteglobulinemia, ¿ya? En ese caso tendríamos que administrar azul de metileno para corregir el problema. El otro anestésico local es la clorprocaína. Pero ¿qué pasa? El ser un éster es más débil. Hagamos una pausa. Bien, en el caso de la clorprocaína, cuando ya a un paciente se le ha colocado demasiada dosis de un anestésico local de tipo amida, nosotros podemos rescatar la situación porque tal vez el paciente se nos está intoxicando con el anestésico. Entonces, ¿qué pasa con la clorprocaína? Nosotros interrumpimos la dosis de los otros anestésicos locales y comenzamos a poner clorprocaína para rescatar la situación y para revertir pues la toxicidad. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, hacemos una pequeña pausa para continuar con el siguiente tema, ¿verdad? Estamos cerrando aquí los anestésicos locales y comenzamos con los anestésicos generales. No sin antes decirles de manera de resumen que los anestésicos de tipo ésteres el efecto dura muy poco y son más débiles. Los anestésicos locales de tipo amida dura más el efecto y son más potentes. De los anestésicos locales de tipo éster que son débiles, como la cocaína, la procaína amida, usualmente por eso vienen mezclados con analgésicos, ya sea AINES o corticoides. Y la mayoría de anestesias que se aplican así en spray o en gotas, anestesia en gotas, o anestesias en pomada, o en crema, ¿verdad? O en loción o en spray, son estos anestésicos que son débiles. Mientras que la mayoría de anestésicos que son inyectables para heridas, suturas o bloqueos epidurales o regionales, se utilizan anestésicos de tipo amida por su mayor duración y mayor potencia. ¿Qué es lo malo de la amida? Que puede provocar toxicidad y la toxicidad la mayoría de las veces está caracterizada por arritmias cardíacas, ¿ok? Y eso va a depender de la cantidad de la porción libre que tenga el anestésico local, ¿ok? Entonces, hagamos una pausa. Continuamos entonces con los anestésicos generales. En el caso de los anestésicos generales es un poquito más complicada la situación. ¿Por qué? Porque aquí vamos a producir una sedación, que si no se maneja bien esa sedación podría llevar a el paro definitivo de las actividades de la formación reticular, que es la que regula la circulación y la respiración. ¿Qué va a querer decir esto? Que un mal empleo de los anestésicos generales va a producir una sedación tan severa que podría paralizar la circulación y la respiración y por lo tanto la eventual muerte del paciente. Entonces se define como anestésicos generales a la depresión reversible descendente en sentido cefalocaudal, controlada por el sistema nervioso central, caracterizado por la pérdida de la conciencia, que se conoce como hipnosis, y de la sensibilidad como analgesia y de la actividad refleja como protección neurovegetativa, con el objetivo de que el paciente no se vomite a la hora de la cirugía. ¿Estamos claros? Entonces, la anestesia general es un bloqueo reversible y depresivo del sistema nervioso que se caracteriza por hipnosis, analgesia, protección neurovegetativa y relajación muscular. Entonces, esas son las 4 cualidades de la anestesia general. Va a tener hipnosis, analgesia, protección neurovegetativa y relajación muscular. Continuemos.
Ya sabemos que estado anestésico se define como el resultado de la acción combinada dinámica de diversos efectos farmacológicos que a qué van a llevar. Van a llevar a la hipnosis, analgesia y bloqueo de la respuesta neurovegetativa del estrés, ¿ok? Y relajación muscular. Entonces, esta anestesia general, para la mayoría de anestésicos está siendo desconocido, pero se ha considerado algunas hipótesis que crean de una acción inespecífica modifica las propiedades físico-químicas de la membrana nuclear a nivel de formación reticular, ¿ya? Aunque hubo dos personas que se llamaban Meyer y Overton que postulaban la teoría de la liposolubilidad al establecer una relación entre la potencia anestésica y la solubilidad lipídica, lo que sugería un sitio de fijación liófilo. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más lipofílica sea la sustancia, más fácil va a atravesar la barrera hematoencefálica y por consiguiente más fácil va a alcanzar el bulbo raquídeo y va a causar las 4 características por las que posee la anestesia general. ¿Ok? Bien, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción? El primer mecanismo de acción es que actúa fundamentalmente sobre proteínas y no sobre lípidos, a pesar de que sea lipofílico. Entonces, el segundo mecanismo es que se van a unir al GABA. Ustedes saben que el ligando GABA-NMDA es el principal promotor de la inhibición de los potenciales de acción. Entonces, al producir un potencial de acción inhibitorio sobre los núcleos más profundos del sistema nervioso, es lo que va a producir la sedación a nivel cefalocaudal. ¿Ok? Ahora, hay sustancias que no necesariamente tienen que ser inyectadas para que alcancen la barrera hematoencefálica, sino que con solo que sean inhaladas son suficientes para que inicie el efecto anestésico general. Por ejemplo, como son los gases y los líquidos volátiles que se absorben a nivel pulmonar. ¿Ya? Entonces, el mecanismo de acción y de absorción de estos líquidos volátiles está explicado más que todo por la difusión pasiva a nivel de gases, pues entonces aprovechan la respiración para difundirse a través de la membrana alveolar capilar que se encuentra pues en el nivel más profundo de la membrana de intercambio gaseoso. Ok, entonces todo va a depender de la fase pulmonar y de la fase de distribución de tejidos, ¿verdad? Que se produce con el intercambio gaseoso en cada respiración, ¿ya? Hablemos un poquito de la anestesia general inhalatoria. La anestesia general inhalatoria tiene una rapidez de comienzo dependiendo, ¿verdad? El potencial de qué tan volátil es el gas, ¿ya? Porque quiere decir que entre más volátil es más soluble, ¿ok? Los principales anestésicos inhalatorios, aquí tenemos una lista, tenemos el isoflurano, el desflurano, el alotano, óxido nitroso, sevoflurano, enflurano y el xenón. El xenón es un gas noble. ¿Oyeron? Aparece en la última columna de la tabla periódica. Entonces, si nosotros agarramos todos estos anestésicos generales inhalatorios y los clasificamos, entonces los podemos clasificar de la siguiente manera. Anestésicos en forma de líquidos volátiles simples. Son aquellos anestésicos que vienen líquidos, pero que cuando uno los destapa de su recipiente, entonces inmediatamente se dispersa en el aire y al inhalarse se produce la sedación. El mejor ejemplo de eso, líquidos volátiles simples, es el éter, ¿verdad? Que es el éter dietílico, lo que ustedes conocen simplemente como éter, ¿ya? El famoso éter. Ustedes le pegan una inhalada al éter y entonces caen profundamente dormidos. Parecido al éter está los compuestos fluorados como el metoxiflurano,
el enflurano, el isoflurano, sevoflurano y desflurano. Están también los compuestos halogenados. Dentro de los compuestos halogenados, el más representativo es el cloroformo. Hay otros que traen flúor, entonces el mejor ejemplo es el halotano. Entonces, el cloroformo y el halotano forman parte de los halogenados. ¿Por qué? Porque el flúor y el cloro son elementos halógenos. ¿Ok? Y el tercer grupo de los anestésicos inhalatorios tenemos los gases anestésicos. Aquí tenemos el óxido nitroso, el xenón que se encuentra en la última fila de la capa de la tabla periódica y tenemos el ciclopropano. ¿Ya? Entonces, en resumen, tenemos tres grupos de anestésicos inhalatorios. El primero son los líquidos volátiles, el segundo son los halogenados y el tercero los gases anestésicos. ¿Ok? De los líquidos volátiles tenemos el éter. De los anestésicos halogenados tenemos el cloroformo y el halotano. Y de los gases anestésicos el óxido nitroso, el xenón y el ciclopropano. Continuamos. Hablemos un poquito de cada uno. Del metoxiflurano, ¿qué podemos decir? Que él produce una inducción rápida, pero la recuperación es más lenta. Es más difícil que se recupere de una sedación con metoxiflurano. Entonces, pero a pesar de que se recuperan lentamente, se puede obtener por medio de él una analgesia postoperatoria muy satisfactoria. Entonces, esto es útil porque evita que nosotros administremos analgésicos después de la cirugía. ¿Ya? Pero lo malo es que tiene una acción nefrotóxica porque como tiene flúor, el flúor libre puede afectar los túbulos renales. Hablemos un poquito ahora del isoflurano. El isoflurano, al ser volátil, él se absorbe rápido, ¿verdad? De manera inhalatoria. Él presenta una inducción y recuperación rápida en comparación con el metoxiflurano. Pero ¿qué es lo que pasa? Dura muy poquito el efecto y hay que estar repitiendo la dosis. Pero aquí hay algo muy importante. El isoflurano es muy vasodilatador. Entonces, si nosotros sedamos a un paciente con isoflurano, va a sangrar más en la cirugía. Por eso nosotros necesitamos que estos pacientes, si los vamos a sedar con isoflurano, tengan buenos tiempos de coagulación, porque lo más probable es que sangren más. ¿Ok? Ahora, con el desflurano todavía es más rápida la recuperación. Pero ¿qué es lo malo? Lo malo es que deprime más a nivel cardiorrespiratorio y usualmente estos pacientes podrían en algún momento necesitar ventilación asistida y reanimación. ¿Ya? Aparte de eso, él es bien ácido y entonces su olor picante es irritante para las vías respiratorias y puede provocar un laringoespasmo y salivación. ¿Estamos claros? Ahora, en alguna cirugía cerebral no se puede usar desflurano porque aumenta la presión intracraneal. Y si aumenta la presión intracraneal, vamos mal. ¿Ya? Entonces por eso no se usa en neurocirugía. ¿Ok? El sevoflurano, ¿qué podemos decir? Este es el que tiene el potencial más rápido para recuperación. Los pacientes que se sedan con sevoflurano se recuperan más rápido. ¿Qué es lo malo? Que tiene un efecto broncodilatador. Y esto nos podría jugar una mala jugada en el hecho de que podría competir con la ventilación mecánica, ¿ya? Fuera de eso, más nada. Continuemos. De los halogenados, ¿qué podemos decir del halotano? Que por lo menos es no inflamable. El éter es inflamable. Es bien volátil, tiene un olor agradable, más o menos dulzón. Nada que ver con lo picante del otro flurano. Pero no irrita las vías respiratorias. ¿Qué es lo malo? Bueno, él es buen sedante, pero no es buen analgésico. Por eso cuando los pacientes se recuperan usualmente necesitan
que les administremos un analgésico después de la cirugía. Es útil en pacientes asmáticos porque no produce laringoespasmo. Entonces, eso es lo genial. Lo malo es que también es hepatotóxico. Es depresión del sistema nervioso y aumenta la presión intracraneal, por eso no se debe usar en neurocirugía. El óxido nitroso no es depresor respiratorio y no irrita la mucosa. No es inflamable y produce pues una buena recuperación. De hecho es el más antiguo de todos los gases anestésicos. Pero ¿qué es lo malo? Que baja mucho la presión, por eso a la hora de estar en una cirugía el anestesiólogo tiene que estar controlando constantemente la presión arterial porque el óxido nitroso puede hacer que la presión baje demasiado. Aparte, pues no se puede usar en cirugías en embarazadas porque tiene poder teratógeno. ¿Estamos claros? La anestesia intravenosa, ¿para qué se usa? O sea, ¿por qué es necesario usar anestesia general intravenosa y no inhalatoria? Bueno, la anestesia general intravenosa se usa en aquellos casos pues, donde hay ausencia de fase pulmonar. ¿Ya? ¿Me explico entonces? En algunos casos se usa la anestesia intravenosa para apoyar a la anestesia inhalatoria, pero no para sustituirla, sino que es para complementarla. ¿Por qué casi no se usa mucho la anestesia intravenosa? Porque es más difícil de controlar la dosis, porque eso va a depender bastante de la fracción de unión a proteínas y de la creatinina que tenga el paciente. ¿Ya? Pero lo bueno es que nos da una ventaja porque es cómoda, porque supone para el enfermo la rapidez con que se establece la inducción anestésica. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cuáles son los que mejor nos pueden dar efectos de anestesia general de manera intravenosa? Tenemos el propofol, que es un inductor del coma, tenemos un etomidato, las benzodiazepinas como la diazepam, la midazolam, el dormicum, tenemos la ketamina, los no barbitúricos y el de tipo tiopental sódico, ¿verdad? Todo esto cuando lo inyectan intravenoso nos va a producir una sedación generalizada, una relajación que nos va a ayudar a asimilar mejor la anestesia inhalatoria. Jamás van a sustituir a la anestesia inhalatoria, pero la van a complementar. El más conocido, ¿verdad?, es el propofol, cuyo agente hipnótico sedante nos podría ayudar a lograr un coma inducido para que pueda tolerar la intubación. ¿Me explico? Entonces, puede provocar una disminución brusca de la presión arterial, una bradicardia y llegar a un paro cardiorrespiratorio. Y esto fue pues la sustancia con la que hubo abuso que probablemente causó la muerte de Michael Jackson. Los barbitúricos usualmente son un poquito más difíciles de controlar porque son sumamente adictivos. De los preparados de barbitúricos tenemos el tiopental sódico, el tiamilal sódico y el metoexital sódico. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa en estos momentos. Hablando de manera rápida, tanto la anestesia inhalatoria como la anestesia intravenosa, podemos distinguir que sucede en 4 etapas. Entonces, la primera etapa es cuando se está produciendo la inducción, que es cuando se está eliminando el dolor, ¿ya? Entonces, cuando se produce la analgesia. El periodo es cuando, a medida de que se va distribuyendo por los líquidos corporales la anestesia, se va produciendo un estado de euforia, excitación o delirio, y este es el momento en el cual tienen que ser administrados los relajantes musculares para poder dar paso al periodo 3 de la anestesia general, que es prácticamente la anestesia quirúrgica propiamente dicha, donde tenemos al paciente ya sedado y quieto. Pero
rápidamente progresa al periodo 4, donde la sedación ha llegado a un nivel tan profundo que produce una parálisis vulvar, es decir, a nivel del bulbo raquídeo, donde se encuentra la formación reticular que controla la respiración y la circulación. En esta etapa de parálisis vulvar es donde el paciente tiene que estar conectado a e intubado, ¿verdad? Conectado a un ventilador mecánico, porque en esta etapa el paciente ha dejado de respirar por sí mismo y está asistido por un ventilador mecánico. En todo lo que resta la cirugía, a medida de que va desapareciendo la vida media del fármaco anestésico, entonces la fase 4 va retrocediendo a la fase 3, después a la fase 2 y después a la fase 1 y se produce la recuperación del paciente de la anestesia. ¿Ok? Y luego, para terminar con la sesión de hoy, estamos con los fármacos antigotosos. Analicemos la imagen, ¿verdad?, que tenemos en esta portada. La artritis gotosa, que es la artritis hiperuricémica, es una de las peores artritis porque las articulaciones se sienten como que tuviéramos vidrios clavados en cada una de ellas, especialmente en las más pequeñas. Entonces aquí tenemos un paciente cuyo pie parece un cactus con espinas porque exactamente eso es lo que siente. Como que si el pie estuviera atravesado por muchas espinas de nopal. Así se siente la artritis hiperuricémica. ¿Ok? Entonces, los fármacos que están destinados a aliviar la hiperuricemia son los fármacos antigotosos, ¿ya? Porque la artritis gotosa es sinónimo de artritis hiperuricémica. Entonces, definamos artritis gotosa como una enfermedad causada por la acumulación de cantidades excesivas de ácido úrico, ¿verdad? Y eso se caracteriza por episodios recidivantes de artritis aguda, acompañada de formación de agregados cristalinos voluminosos que se llaman tofos. Los tofos, cuando van apareciendo, crean deformidad en las articulaciones de una manera crónica. Entonces, podemos observar aquí ambas manos que están deformadas por estas nudosidades. Esas nudosidades se llaman tofos. Cada tofo que miran allí ustedes son un acúmulo de cristales de ácido úrico. ¿Ya? Entonces, esos cristales de ácido úrico, cuando se acumulan en el espacio articular, duelen porque son cristales que tienen filo. Son cristales filosos y entre más se acumulen, más deforman la articulación. Y esos agregados tienen forma de pelota, forma de nudo. Entonces, todos los nudos que miran en esas manos son acumulaciones de ácido úrico, llamados tofo. Bien. ¿Qué pasa con el ácido úrico? Pueden producir 4 escenarios. El primer escenario es que se produzca una hiperuricemia, ¿verdad?, sin gota. Es decir, que podemos andar el ácido úrico, pero no hemos desarrollado los tofos. ¿Ya? Puede ser que tengamos tofos con niveles normales de ácido úrico. Puede ser que tengamos hiperuricemia sin síntomas. O puede ser que tengamos ácido úrico aumentado, pero por otras causas que no son las dietarias. ¿Estamos claros? Entonces, esto de la artritis gotosa sucede en estos 4 escenarios, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que se produce tanto ácido úrico? Se va a producir tanto ácido úrico cuando, especialmente en la dieta, cuando nosotros nos alimentamos de demasiadas proteínas animales, porque las proteínas animales son las que más purinas tienen. ¿Dónde van a estar las proteínas animales? En los huevos, en la carne roja, en la carne de cerdo, ¿verdad? Las carnes blancas casi no tienen purinas, tienen pirimidina. Entonces, imagínense, tenemos gente que come carne de res casi diario
y todos los días son 2 huevos, 2 huevos, 2 huevos, 2 huevos y no sueltan el huevo. Entonces, esta gente está consumiendo purina de manera excesiva. Es cierto que son buenos alimentos ricos en proteínas, pero todo exceso es malo. Entonces, muy raramente el exceso de purina surge de nuevo, pero eso es muy raro. Lo más usual es que todas las purinas vengan de dónde? De la dieta. Entonces, ¿qué pasa con las purinas? Ese exceso de purinas no se son necesarias para la síntesis de nucleótidos, porque de ahí surge el ácido inosínico que se convierte en hipoxantina y la hipoxantina se convierte en santina y la santina es la que da ácido úrico. Es importante hablar esto de la santina porque también la santina está presente en el té helado, ¿verdad? Entonces, para las personas que les gusta beber bastante bebidas energizantes, el Raptor, el Bolt, el Red Bull, el Forloco, y también les gusta beber té helado Lipton, ¿verdad? Todas esas sustancias son excesivas en santina, entonces nos pueden producir el ácido úrico, ¿verdad? Aumentado. ¿Estamos claros? Entonces, hay cierta clasificación de la gota. El 90% de las artritis gotosas es la gota primaria y eso se debe a defectos enzimáticos genéticamente heredados que son totalmente desconocidos. ¿Está muy bien? El otro 10% es la gota secundaria. Debido a que es secundaria, es asociada a leucemias, nefropatías crónicas o, ¿verdad?, deficiencias completas de enzimas. Ok. Entonces, ¿cómo ese exceso de ácido úrico nos va a producir un tofo? Ok. Tenemos primeramente las concentraciones elevadas de ácido úrico en la sangre. Entonces, ese excesivo ácido úrico en sangre se va a precipitar en forma de cristales de urato monosódico. Ese urato monosódico, ¿verdad?, va a activar agentes quimiotácticos del complemento como C3A y C5A. Ese C3A y C5A va a ser como una especie de imán para que se acerquen los neutrófilos y macrófagos activados y comiencen a hacer fagocitosis de los cristales. Al hacer fagocitosis de los cristales, entonces ellos se están convirtiendo en macrófagos cargados de cristales que no saben cómo deshacerse del cristal y entonces se comienzan a acumular en el espacio intraarticular. Entonces, por eso microscópicamente en un tofo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Granulomas de cuerpo extraño causadas por estos macrófagos que han fagocitado los cristales. ¿Ok? Podemos ver más de lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? La articulación más afectada por los tofos es la articulación del primer dedo del pie, ¿ya? Entonces esto, ojo, porque se podría confundir con un juanete, y no es un juanete, sino que es un tofo por ácido úrico. Usualmente la hiperuricemia afecta las articulaciones más pequeñas. ¿Cuáles son las articulaciones más pequeñas? La de los dedos de las manos y la de los dedos de los pies. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Aquí tenemos varias opciones, pero primero lo principal es revertir la formación de cristales. Para que los cristales no se sigan produciendo, tenemos el alopurinol que viene en tabletas de 100 miligramos. Podemos tomar a eso el tratamiento antiinflamatorio más específico, que sería con un AINE que sea específico para las articulaciones, en este caso la indometacina, que, que muestra buena biodisponibilidad y buen volumen de distribución en líquido articular. Es decir, que cuando la indometacina es ingerida y administrada, ella busca selectivamente las articulaciones y se acumula en el líquido articular.
para que el efecto antiinflamatorio a nivel de articulación sea más prolongado. Se puede obtener resultados similares con el ibuprofeno y la aspirina, pero no tanto como la indometacina, porque la indometacina se va a acumular justamente adentro de la articulación donde se está produciendo el problema. ¿Ok? Ahora, el segundo tratamiento es el tratamiento no farmacológico. ¿En qué consiste el tratamiento no farmacológico? En la modificación de las dietas. ¿Ya? En este aspecto, ¿verdad? Tenemos que prohibir los alimentos, el exceso de alimentos como pescados y mariscos, las vísceras como hígado, riñones, corazón y mollejas, las carnes de cerdo, de cordero, ¿verdad? Los cubitos Maggi, los caldos artificiales, las sopas Maggi y las bebidas con alcohol, el café, ¿verdad? Las colas y los té helados, ¿ya? También tenemos que prohibir algunos vegetales que son ricos en purina, como las espinacas, los espárragos, los champiñones, la coliflor y los rábanos. Prohibidos esos alimentos cuando el paciente tiene el ácido úrico alto. Prohibidos los lácteos, la cuajada, la leche entera. Prohibidos los chocolates. Prohibidos las reposterías. Y prohibido la mayonesa. ¿Estamos bien? Sin embargo, ¿qué es lo que puede comer? El paciente con un ácido úrico alto puede comer cereales, puede comer patata, puede comer carne de pollo, puede comer pescado, carne de pescado, ¿verdad? En chuleta, puede comerse el huevito cocido pero no frito, puede comer legumbres una vez a la semana, puede comprar lácteos, ¿verdad? Pero desnatado, leche desnatada, leche deslactosada, puede comer cítricos y beber mucha agua, ¿estamos claros? Comer bastante, en especial zanahoria, ayote, remolacha, apio, cebolla, papa, ¿verdad? Pepino, el pepino baja bastante el ácido úrico y también el apio. La persona que tiene ácido úrico se acostumbra a comer todo con apio, entonces rápido se cura. ¿Qué AINES podemos usar? Principalmente indometacina. Lo recomendado es 50 miligramos cada 8 horas, pudiendo llegar al máximo de 300 miligramos al día. Pero analicemos bien esto que tenemos aquí. Las tabletas de indometacina que venden aquí en el país son de 25 miligramos. Entonces, para lograr 50 miligramos cada 8 horas, tendría la paciente que beberse 2 tabletas cada 8 horas. Y entonces, ¿saben qué es eso? El dolor de estómago que le va a dar. Tiene que alimentarse por eso bien antes de beberse la indometacina, porque la indometacina cae como bomba, ¿ya? En el estómago. Aparte de la indometacina, ¿qué otro se podría usar? Se puede usar naproxeno, una de 500 cada 8 horas. Se puede usar diclofenac, sí, pero no es lo adecuado. Se puede usar Sulindac, sí se puede usar, pero para pacientes exigentes. ¿Se puede usar piroxicam? Claro que sí, pero todo y cuanto que el paciente no sea cardiópata. ¿Estamos claros? Colchicina. La colchicina la encontramos aquí en el país como colchimedia, vienen tabletas de 0.5 miligramos. Entonces, ella tiene más que todo propiedad antiinflamatoria, pero no tiene propiedad analgésica, ¿ya? ¿Estamos claros? Ok. En cuanto a los corticoides, se podría lograr hacer una infiltración como ustedes conocen en la articulación. Entonces, para hacer infiltraciones, el que se prefiere es uno de acción prolongada. Por ejemplo, la metilprednisolona en forma de infusión, ¿verdad? En forma de infiltración intraarticular, que debe de ser realizada solamente por un ortopedista experimentado. Una vez que se introduce la metilprednisolona mediante una inyección a la articulación, entonces el efecto puede llegar a durar hasta 3 meses. Y en cuanto a los glucosúricos, ese es el tratamiento definitivo para una artritis gotosa. El fármaco especial, tenemos varios, tenemos la benzobromarona, la benziodarona, la sulfimpirazona, el probenecid
pero el más selectivo de todos es y será siempre el alopurinol. ¿Qué es lo que va a hacer el alopurinol? Va a bloquear la enzima xantina oxidasa, que es la enzima clave que convierte la xantina en ácido úrico. Nosotros, al bloquear esta enzima clave, entonces las purinas no se pueden convertir en xantina y las xantinas no se pueden convertir en ácido úrico. Entonces bloqueamos la cadena metabólica para que no se produzcan estos cristales. Entonces la dosis es una tableta de 100 miligramos cada 8 horas. Bien, sin más que agregar, de verdad, me despido y deseándoles éxito con el objetivo de que aprovechen bien este video, ¿oyeron? Entonces los invito por la plataforma virtual para que se pongan al día con sus tareas.